Acosta, estamos regresando a Francia el próximo viernes 26. Bueno, vamos con cierta tristeza en cierta forma, pero al mismo tiempo con mucho gozo, porque vemos que el Señor está trabajando en nuestros corazones, está trabajando, aun si no lo vemos, Él está detrás de todo lo que está pasando actualmente. Y esta semana pasé un lindo tiempo con el pastor el miércoles. Fuimos a almorzar juntos con su esposa también y mis hijos, mi esposa. Y bueno, después nosotros como familia Acosta fuimos a caminar por ahí a un lago porque a mi hijo le gusta la pesca. Y estando ahí terminando la pesca, mi hijo salieron los dos caminando y el pequeño se resbaló y se golpeó la frente. Así que se abrió la frente. Y yo no había visto, él estaba así tirado en el piso, ahí en el suelo. Y cuando yo lo veo que está llorando, voy corriendo y estaba la cara llena de sangre. Y bueno, yo me asusté y mi esposa, no digamos. Ahora, ese evento, fuimos a las urgencias y bueno, nos atendieron bien. El pastor me dio una referencia a donde lo podía llevar y lo atendieron muy bien en las urgencias. Y debido a eso yo pensaba y decía, bueno, Alan, ¿qué es lo más importante, es decir, en tu vida? ¿Cuál es la urgencia hoy que tenemos como padres primeramente? ¿Cuál es mi urgencia? Y mi urgencia es que mis hijos puedan estar bien, cuidarlos. Pero en un plano espiritual, como hijos de Dios, yo me hacía esa pregunta y decía, Alan, ¿cuál es tu urgencia hoy en un plano espiritual con respecto al Señor, con respecto a su palabra, con respecto a la predicación del Evangelio? Y eso me hacía reflexionar, es decir, en muchas cosas. Y yo tengo en realidad, bueno, algunos puntos que vamos a ver en la carta de los Romanos. Y imagínense ustedes si nosotros estuviésemos en una situación complicada. Ahorita estamos en una situación complicada y yo creo que siempre va a ser así en nuestras vidas como cristianos. La pregunta es si estamos reflexionando sobre lo que realmente importa. Si estamos pensando sobre aquellas cosas que en realidad tienen importancia para la eternidad. Es cierto que hay circunstancias que se deben hacer aquí, pero nuestro enfoque debe de ser, espiritualmente hablando, un enfoque para la eternidad. Y quiero que reflexionemos en, no sé qué pasó ahí. Bueno, si puedes, ¿sí? ¿Está encendido o no? Ah, el de abajo, ok. Botón de abajo, vamos a ver. Ahí. Entonces, reflexionando sobre lo que importa. Imaginemos si estamos en una situación de no necesariamente nuestra casa, pero vamos a imaginar que hay una casa que está en llamas. Es decir, ¿cuáles son los objetos que verdaderamente importan en este momento a tomar? Y déjeme decirle que hay probablemente tres tipos de personas. Hay personas que probablemente van a pensar en, bueno, tengo que ir a sacar el dinero del colchón, porque sin el dinero no voy a poder comprar comida. Otros probablemente pueden decir, voy a sacar mis papeles, que son importantes, porque sin ellos no puedo estar, la migra me va a agarrar y me va a enviar para afuera. Otros pueden decir nada, es decir, van a estar paralizados y no van a saber qué hacer, que la casa se está quemando. Ahora, yo creo que como cristianos muchas veces debemos de hacernos las buenas preguntas y debemos de ser sinceros, primeramente con Dios, pero debemos de ser sinceros con nosotros mismos y decir, Señor, en realidad, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga para tu obra, para tu causa? Porque hoy hay una urgencia, hermanos. Hay una urgencia y la urgencia es vital. Es decir, si yo no llevo a mi hijo se desangra y muere. Es decir, yo no lo podía decir, bueno, va a pasar y ahí vamos a ver cómo se sana. Es algo urgente. Ahora,
pensando en esa pregunta, Señor, ¿cómo yo puedo llevar el Evangelio en realidad a donde tú me has llamado? No sé si recuerdan, pero la semana pasada estábamos hablando en cuanto a los discípulos que habían conocido, es decir, al Señor verdaderamente, y que después de eso, bueno, sí, siguieron fallando, sí, como hombres, pero era algo diferente. Es decir, que ellos estaban aún dispuestos a dar sus vidas por el Señor, y eso fue lo que sucedió, salvo Judas Iscariotes, que todos ya sabemos la historia. Ahora, vamos a hablar hoy de la misión de Dios, y no sé si ustedes han escuchado hablar de los pueblos no alcanzados. La pregunta es, bueno, ¿qué es un pueblo no alcanzado? Ahora, un pueblo no alcanzado, hermanos, es una cultura, es un cierto número determinado de personas que nace, que crece, que va a comprar, que tiene necesidades físicas como cualquier otra persona, pero que no tiene el Evangelio, que no tiene dónde estudiar la palabra de Dios, que no tiene un lugar donde congregarse como usted y yo lo estamos haciendo esta noche. Es decir, ese es un pueblo no alcanzado. Ahora, en todo eso, la Biblia va a hablar con respecto a eso, y la Biblia también nos va a desafiar como hijos de Dios y decir, bueno, Alan y Jeremías y las personas que estamos acá, es decir, ¿cuál es el propósito que Dios quiere que yo cumpla aquí en la tierra? Obviamente estamos hablando, el propósito primero es de adorar a Dios, pero después el Señor les dijo a los discípulos en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado. Ahora, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra urgencia, y Pablo obviamente lo va a desarrollar en realidad de esta forma. Y quiero que veamos ahí juntos en el libro de Romanos, carta de Romanos, en el capítulo 9, y vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 8, y la palabra de Dios dice de la siguiente forma, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y Pablo nos va a dar en esos versículos una gran lección con respecto a la urgencia que hay hoy de seguir enseñando acerca de lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado a enseñar. Que Él vino a la tierra en carne, que Él caminó entre nosotros, que Él murió por nuestros pecados, que Él estuvo en esa cruz, pero sobre todas las cosas, que Él resucitó y que nos ha dado vida, porque Pablo en la carta de los Romanos, él va a enfatizar todos esos aspectos de la vida cristiana y a dónde en realidad nuestro corazón debe estar dirigido conforme a su voluntad para ver la realidad en la cual nosotros estamos viviendo hoy. Y todo lo que está pasando hoy en día no nos debe de tomar de sorpresa, porque todo está en control del Señor, y el Señor quiere en realidad que estemos centrados en lo que realmente es urgente. Porque el enemigo está aquí, está astuto, la carne está presente también, el mundo está presente, y el mundo nos quiere
desviar. El mundo nos quiere dar las cosas que realmente queremos, que la carne quiere. Y bueno, el enemigo está para tentarnos también ahí, para desviarnos en realidad de ver al mundo como Jesús lo vio un día y como lo sigue viendo en la actualidad. Es decir, lo está viendo con urgencia y la pregunta es, Señor, ¿qué estoy haciendo yo para ser parte en realidad de llevar el Evangelio a aquellos que no lo han todavía creído? Hoy, bueno, este mes va a ser un mes diferente, creo yo, para muchos hoy acá. Capaz que unos no van a tener regalos porque no pueden salir, capaz a comprar, otros pues no tienen plata, otros van a estar con el temor, pero más allá de eso, pongámonos a pensar, hay muchos que no tienen ese regalo y no han tenido esa dicha de poder escuchar hablar del Señor Jesucristo. No han tenido esa oportunidad, no han tenido ese gozo de poder escuchar el mensaje en realidad que verdaderamente es importante. Y Pablo va a decir 4 cosas aquí importantes. Es como una cadena, como un eslabón. Cada pieza va en su lugar. Y la primera cosa que Pablo le va a decir a la iglesia que está en Roma, que están ahí, ¿verdad?, en un imperio bastante complicado, bastante difícil. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba el emperador que se llamaba Nerón. Y Nerón verdaderamente era un hombre perverso, era un hombre tirano, era un hombre cruel. Aún si lo ponemos en comparación con aquellos hombres que han hecho desastres con respecto a Hitler, con respecto a personas que han querido aún eliminar la Biblia y la palabra de Dios, Nerón era uno de ellos. Nerón perseguía a los cristianos, los mandaba a matar, los encarcelaba. Es más, Nerón se divertía, es decir, con los cristianos en un circo romano, como le llamaban en aquellos entonces los romanos, es decir, donde los cristianos, por ser cristianos, los echaban a los leones y ver cómo los leones los devoraban y los torturaban y los mataban. Ahora, Nerón, donde estaban los apóstoles, donde estaba la primera iglesia, eran tiempos complicados y tiempos difíciles. Diferentes épocas, sí, difíciles, sí. Y yo creo que hoy nosotros debemos enfocarnos en eso, en predicar el Evangelio primeramente, porque Pablo en el versículo 14 va a decir, ¿cómo pues invocarán en aquel en el que no han creído? Y al final de eso dice la pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora, ese verbo predicar es bastante interesante porque daba en realidad la idea de alguien, ¿verdad?, que iba a la guerra y venía con una trompeta y decía, bueno, él traía buenas noticias diciendo, hemos ganado la batalla, hemos ganado la guerra, a pesar de las luchas, a pesar de las personas que probablemente murieron en esa guerra, traemos la victoria. Traemos la victoria obviamente para la nación, traemos la victoria para el rey. Y sobre todas las cosas el pueblo se alegraba porque el pueblo no había sido destruido a causa en realidad de estas personas que fueron al campo de batalla, que estuvieron en la primera fila y que, bueno, sí, no pusieron en realidad a decir, bueno, ¿qué me va a pasar si voy a la guerra? Bueno, cuando uno va a una guerra no sabe qué es lo que va a pasar, si va a regresar o no. Ahora, el punto está que esos hombres iban a la guerra y muchos de ellos morían en el camino, pero muchos de ellos sobrevivían y traían esas buenas noticias en realidad al pueblo. Y Pablo está utilizando esas mismas palabras del ejército, de las buenas nuevas, y le está diciendo a nosotros, bueno, nosotros debemos de anunciar en realidad esas buenas nuevas. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo murió, pero resucitó y Él nos ha dado la victoria sobre todas las cosas. Y es por eso, en realidad, hermanos, que el camino del Señor, en realidad, nos anima a seguir adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ha dado la victoria, no porque lo merecemos, no porque yo soy el más inteligente, no porque yo haya hecho tantas obras para tantas personas, sino porque la gracia del Señor y porque su amor lo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, fíjense que hay ciertos números que hay que tomar en cuenta y uno de esos es que el 42%, es decir, de toda la población del mundo, nunca escuchó hablar del Evangelio, de los cuales el 3.27 millones son personas que tienen un acceso
vamos a decir que no tienen acceso a la escritura en su idioma. Eso representa 1.500 o 1.500 sí, idiomas que no sé por qué se está poniendo así. O sea, 1.500 idiomas sin una traducción completa de la Biblia. Ahora, parece que 1.500 no es mucha, pero déjenme decirles que solo en chat hay ya 130. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que esas personas puedan escuchar el mensaje si no entienden lo que yo hablo? Si no tienen un papel, o es decir, cómo ellos puedan en realidad leer la palabra de Dios en su idioma. Y esos números en realidad son bastante reales. Esa es la realidad en la cual hoy el mundo se encuentra. Se encuentra con una gran necesidad, con una gran sed de poder escuchar el mensaje del Evangelio. Y Pablo está animando a esta iglesia de Romanos a decir, bueno, miren, a pesar de las circunstancias difíciles en las cuales vivimos en el Imperio Romano, y Nerón es un tirano, es un dictador, Pablo les está diciendo, ¿cómo van a predicar? Es decir, ¿cómo van a escuchar si no hay nadie quien les predique? Es una pregunta que se contesta, es decir, sola. Es decir, el mundo no puede ir porque no les puede dar ese mensaje, no le puede dar esas buenas noticias que Cristo ha venido al mundo a morir por nuestros pecados. Entonces, esa es la realidad en la cual el mundo se encuentra hoy, y eso representa, es decir, 1 billón de personas que viven en áreas verdaderamente complicadas, en áreas verdaderamente difíciles, hostiles. Y ahí es donde viene la pregunta, Señor, ¿qué tan dispuesto estoy yo, es decir, personalmente, a compartir tu amor con otros? ¿Cuán dispuesto estoy yo a dejar probablemente mi comodidad? ¿Cuán dispuesto estoy yo a amarte y a seguirte en realidad y a enfocarme en lo que verdaderamente es urgente? Y saben, hoy sí, en Nueva Orleans estamos viendo, en Estados Unidos estamos viendo un momento complicado con los hispanos. Pero ustedes saben que detrás de todo eso, detrás de todas las persecuciones, dificultades, guerras, etcétera, Dios ha guardado a su iglesia, a sus hijos, y Él ha utilizado a su iglesia para hacer luz en este mundo que tanto lo necesita hoy en día. El mundo lo necesita y no dependemos de un sistema, no dependemos de lo que Donald Trump o de lo que el gobernador o el alcalde pueda hacer por nosotros, porque nosotros no dependemos de eso espiritualmente hablando. Dependemos de Dios. Y muchas veces estamos con mucho temor, estamos con mucho miedo. La gente, no sé, yo veo eso, no sé por qué, pero está con mucho miedo hoy, aún de salir y decir, bueno, en realidad, si voy, bueno, y me toman, Dios, ¿por qué te puede usar también en otro lugar? En otro país, en otra nación. Pero si estamos hoy por hoy, aquí, Dios nos quiere utilizar. Y la pregunta es, ¿a cuántas personas compartimos el Evangelio hoy? ¿Por cuántas personas oramos hoy? ¿Por cuántas personas tuvimos la pasión de decir, bueno, ¿cómo puedo yo servir a este hermano que probablemente no puede ir a comprar? Es decir, ¿cómo nos estamos involucrando nosotros para poder llevar el amor de Cristo? Porque, hermanos, quiero decirles algo. Decir que Cristo le ama a alguien, bueno, pues eso puede decir mucho, pero puede decir nada al mismo tiempo. Porque la persona va a ver, en realidad, las personas van a ver con hechos, es decir, que verdaderamente les amamos. Porque si no hay hechos, bueno, no mis palabras se las va a llevar el viento. No van a tener eficacia, no van a tener poder. Pero la palabra de Dios sí, la palabra de Dios, esta palabra nunca jamás regresa vacía en el corazón de las personas. Y cuando usted y yo animamos a un hermano con la palabra, con la escritura, es la palabra de Dios que habla a los corazones, ya que habla a nuestros corazones. Y esa es la urgencia de que las personas hoy en día quieren oír. Pablo va a decir, bueno, en el versículo todavía 14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán de aquel que no han oído? Ahora, ahí oír, eso significa en realidad prestar mucha atención. Es decir,
una cosa es escuchar. En francés hay una diferencia. Tenemos dos verbos en realidad. Hay un verbo que se llama entendre, que eso significa prestar con mucha atención. Y hay otro verbo que es écouter, que eso es, bueno, nada más como una palabra que pasa por aquí, sale por acá. Ahora, esta palabra de oír en realidad va ligado a la obediencia. Ahora, Pablo está diciendo, bueno, en la carta a los romanos, una de las cosas que la oración de Pablo era de que el pueblo tuviera la fuerza, la valentía de ir a predicar para que puedan escuchar, porque Pablo decía, bueno, el anhelo, en el versículo 1 de Romanos, decía, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es decir, él estaba dispuesto y estuvo dispuesto y lo hizo, es decir, dio su vida para aquellos que no habían escuchado del Evangelio. Y vemos todo el impacto que Pablo tuvo en ese tiempo en el cual Dios le utilizó para llevar el mensaje de esperanza. Ahora, oír es no que pase de acá y de acá, no, sino que yo escucho ¿con qué propósito? Simplemente para obedecer. Es decir, porque yo puedo escuchar, pero no necesariamente obedecer. Es decir, bueno, esa no es mi trabajo, esa no es mi tarea. Mira, les dice, ahí te están hablando a vos, pero eso no es para mí. Es decir, si yo escucho la palabra de Dios, es porque Dios me quiere hablar a mí personalmente y yo tengo una responsabilidad con el Señor. Es decir, yo lo hago por amor a Dios, por obediencia, según su voluntad. Entonces, Pablo está haciendo ese hincapié y utiliza otra palabra que es, bueno, invocar. Ahí. Y es interesante que Pablo cuando está diciendo, bueno, ¿por qué yo tengo que invocar el nombre del Señor? Ahora, esto va relacionado con respecto también al perdón. Es decir, la Biblia dice en Lucas 9 que Dios no vino a destruir, Dios dice que vino a salvar. Ahora, los discípulos estaban molestos porque no querían, decían, esta gente no quiere escuchar. Y ellos aún oraron y decían, Señor, vamos a orar para que descienda fuego y consuma este pueblo, así como Elías oró. Y el Señor les dice, bueno, ustedes no sabéis en realidad de a quién vosotros pertenecéis, de quién sois. Ahora, el Señor dice que les dijo, bueno, yo no he venido a eso, yo he venido para salvarlos. Ahora, esto de la cuestión de invocar es, hermanos, escuchar, ¿sí? Oír con atención, con obediencia, pero eso me va a llevar, hermanos, ¿a qué? Al arrepentimiento. Es decir, yo me voy a acercar a Dios y voy a pedir perdón porque eso me va a llevar en realidad a creer de que yo no puedo salvarme por mí mismo. Ahora, si vemos el versículo 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Ahora, esto va a demandar mucho esfuerzo, va a demandar en realidad despojarnos del viejo hombre que humanamente hablando no lo podemos hacer solos, porque no tenemos esa capacidad. Pero Dios en su infinita misericordia, es decir, nos ha puesto una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo para tomar decisiones que van a marcar nuestra vida y que son urgentes. Ahora, no sé si ustedes han escuchado hablar y decir, bueno, yo voy a invocar a Dios ahora, pero ¿cómo? Bueno, no sé, es decir, hay gente que dice, bueno, voy a utilizar un amuleto, ¿saben? Cuando estuve en Costa de Marfil, la gente allá cree en todo lo que es de hechicería y de magia y todo eso, y hacen invocaciones aún de demonios, y que es muy real. Ahora, una persona me dijo una vez, sí, yo invoco a Dios, y yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Cuál Dios? Me dijo, bueno, mi Dios, pero nunca me dijo quién era ese Dios. Ahora le digo, mira, el Dios que presenta la Biblia es diferente, porque Él te está pidiendo, en realidad, que puedas arrepentirte de tu pecado, de brujería, para poder llegar a pedir perdón. Entonces, el perdón en este sentido, hermanos, tiene que existir. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de mi condición, en realidad, como pecador. Y por eso yo voy y estoy tratando, no con mis fuerzas, sino porque Dios me da esa fuerza
para arrodillarme, delante de Él y decir, Señor, en realidad yo soy pecador también. Y yo que necesito más de ti y necesito en realidad conocerte más para poder en realidad compartir lo que tú has hecho en mi vida, es decir, a otros, con tu palabra. Entonces Pablo dice, bueno, ¿cómo van a oír si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo van a oír una vez más si no hay, cómo pueden invocar si no han escuchado la palabra de Dios? Seguimos, y Pablo va a utilizar otro verbo, que es el verbo creer. Ahora, está ahí el verbo creer y dice el versículo y dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a hacer? Ahora, uno podrá decir, bueno, Alan, ¿y qué pasó con esas personas, esa generación que no pudieron escuchar del Evangelio? Bueno, la Biblia dice aún en Romanos que todo lo que vemos, es decir, Dios puso algo en nosotros, un ADN específico, todo lo que vemos, es decir, cuentan la gloria de Dios. Ahora, pero Jesús en estos tiempos nos habla, como dice la carta a los Hebreos, por medio ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. Y la gente, hermanos, está esperando esto, está esperando que llevemos este mensaje para que ellos puedan confesar, para que ellos puedan pedir perdón, para que ellos puedan creer y el resultado de todo eso, ¿qué es? Bueno, que ellos puedan ser salvos. Ahora, ¿cómo yo puedo involucrarme en la obra de Dios? Hay muchas formas de cómo hacerlo. Ahora, lo que podemos hacer es orar a Dios y decir, Señor, bueno, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento para yo ser parte también de tu obra. De por qué no traer a alguien a la iglesia, de por qué no en la semana tomar un desafío, decir, hoy esta semana por lo menos, o al menos, compartir con alguien el Evangelio. Al menos orar por una persona que probablemente necesita oración. Probablemente ir, no sé, hacer una compra por alguien que no tiene trabajo y decirle, mira, yo quiero expresar mi amor, decir, con esto. ¿Por qué no decir, bueno, Señor, yo quiero comprar una Biblia para alguien que no tiene una Biblia en el mundo? O ¿por qué no, Señor, yo quiero contribuir para que la traducción de la Biblia se pueda llevar a cabo? Es decir, y que al menos esas personas que no tienen traducida la Biblia actualmente puedan tener una. Es decir, hay muchas formas de las cuales tú y yo podemos ser parte, en realidad, para poder llevar el mensaje del Evangelio que es urgente, que es urgente. Y como iglesia estamos llamados a hacerlo, hermanos. No sé, habían otras cosas, no sé por qué no se proyectan. Quiero leer algo que sí es importante. Y es que cuando nosotros mostramos en realidad lo que Dios ha hecho, la gente va a notar eso. La gente lo va a ver, la gente lo va a percibir. Y eso va a dar en realidad confianza a la gente también de querer escuchar el Evangelio. No sé por qué no puedo, había un mapa que no lo logramos ver. Había un mapa con respecto a los países, no sé por qué no está. Bueno, hay un mapa que está representado, que es el mapa donde los países que están más críticos, es decir, con respecto al Evangelio. ¿Ahí está? Ah, sí, ahí está. Entonces, si ustedes se ven en este mapa, esta es la actualidad hoy. Es decir, los países que están anaranjados son los pueblos no alcanzados y son esos pueblos que verdaderamente es difícil el Evangelio. Y yo sé que ya lo había dicho, pero lo quiero decir una vez más porque yo tengo un peso y un corazón para ello. Es decir, allí en África, Chad, el que no está, si usted está en gris, es un país que podemos ir y que los musulmanes sí en realidad quieren conquistar ese país porque es clave.
Ahora, yo me hice la pregunta, pensando en lo que estaba diciendo hoy, y decía, Señor, en realidad, bueno, eso no depende de mí, de que la situación vaya a cambiar, o no depende de los pastores o de los líderes que están en Chad, que va a cambiar con respecto a los musulmanes. Ahora, eso en realidad solamente es pura gracia, es decir, eres tú quien lo ha permitido de esta forma. Es decir, que ese país ahí en el centro de África no haya sido todavía alcanzado por los musulmanes, porque Dios en realidad ama a ese continente, porque Dios está pensando en esta gente, porque Dios quiere usarnos para su propósito, que llevemos el mensaje del Evangelio a esa gente. Ahora, yo me voy a ir con mi esposa la otra semana y yo solamente les quiero dejar un pedido de oración. Que puedan orar, obviamente por mí, que Dios nos dé, que nos abra puertas para ir a esos lugares, pero oren para que Dios en realidad pueda darnos la oportunidad de entrenar líderes y pastores y que podamos ir a todos esos lugares no alcanzados. Porque es posible. Y yo sé que estamos viviendo en momentos complicados hoy y que yo sé que es muy difícil, pero estos momentos complicados son importantes. Son muy importantes porque puede causar dos cosas o dos efectos. Sea nos aleja de Dios, es decir, y nos enfocamos en aquellas cosas que no tienen tanta importancia espiritualmente hablando, o realmente nos acerca más a Dios. Y eso nos motiva más a ser parte de la obra de Dios. Hay dos efectos, esos dos efectos. Me aleja más de Dios o me acerca más al Señor. Ahora, esa realidad es tan visible hoy y probablemente ustedes no la puedan ver, bueno, porque no podemos ir por ahora, pero yo la he visto y esa realidad es tan grande como este país de Estados Unidos. Y yo oro a Dios para que Dios traiga un avivamiento a la iglesia. Cuando yo hablo de iglesia, hablo a cada persona, a cada individuo. De esta iglesia, de Estados Unidos, de Honduras, de Nicaragua, de cualquier país donde el Evangelio se ha predicado, que Dios en realidad nos pueda en realidad sacudir para llevar el Evangelio de esperanza a ellos. Entonces yo voy a hacer ese viaje la próxima semana, el próximo año. Y yo quiero que me apoyen en oración primeramente, y quiero que me apoyen también para poder llevar Biblias. Y yo les desafío a que nosotros podamos en realidad ser parte de ello, porque déjenme decirle que eso tiene un impacto enorme en el corazón de Dios. Y Dios conoce nuestros corazones, y Él conoce nuestras prioridades, y Él cuida así de nosotros. Él no se ha olvidado de estas naciones. Él sigue en realidad amando a estas naciones y enseñar en realidad que creer, es decir, no es solo, saber de Jesús, de que creer no es solamente, voy a la iglesia y ya sé de Jesús, sino de vivir confiando en Él cada día y llevar el mensaje allá. Y que la fe en realidad se demuestra en la obediencia, sí, en el amor y en la esperanza, pero eso nos debe motivar como iglesia para fortalecernos, para fortalecer nuestra fe a través de su palabra y que podamos orar como, en Francia utilizamos este término, comunidad, como iglesia, es decir, como el pueblo que somos. Y les quiero decir, que yo me siento parte de esto, porque yo soy parte del plan de Dios. Él me salvó y yo no estoy con deuda con Dios porque yo no le puedo pagar, pero sí quiero ser parte de su obra. Y Pablo nos desafía con eso. En conclusión, Pablo nos muestra esa cadena misionera perfecta, que es enviar, que es predicar, que es oír, creer, invocar y que el resultado es ser salvo. Entonces, que cada iglesia, que cada persona, que cada grupo de oración
bueno, podamos sentir lo que el Señor sintió, lo que Pablo sintió, y que la palabra del Señor verdaderamente nos dé esa fuerza. El versículo 15 dice en Romanos, el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a tomar un tiempo en oración y hacernos las buenas preguntas. Señor, ¿qué es lo más urgente hoy en mi vida? Señor, ¿qué áreas capaz tengo que entregar, que han tomado? Es decir, esas cosas que me están desviando de la urgencia que veo hoy, y decirle a Dios, Señor, en realidad, ¿cómo puedo yo ser parte en la obra de Dios? ¿Cómo puedo en realidad involucrarme más en cuanto a la necesidad que estamos viendo hoy? Y vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos. Gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, tú nos has amado, Señor, a pesar de todo, Señor. Señor, yo quiero orar esta noche, Señor, por tu pueblo. Yo quiero orar, Señor, por tu iglesia. Señor, que la fortalezcas. Señor, que la guardes de este mundo, Señor, que es malo, Señor, y perverso. Señor, que podamos llevar ese mensaje de esperanza a aquellos que no la tienen todavía, aún aquí, Señor, en Nueva Orleans, Señor. Señor, tú nos has traído aquí, Señor, como un propósito. Tú conoces nuestras necesidades. Es cierto, Señor, que hoy nos acordamos, Señor, de tu nacimiento, y gloria a Dios por ello, porque era importante y era necesario, Señor, para la salvación del mundo. Señor, cómo usaste a María, a José, Señor, fueron a Egipto, a una tierra desconocida y extraña, Señor, porque tú, Señor, estabas en control aún de todos esos detalles. Señor, yo te quiero, Señor, alabar por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has hecho, lo que harás, Señor, en mi vida, pero sobre todo lo que haces hoy presente, Señor. Porque, Señor, el pasado, sí, en cierta forma, Señor, yo lo puedo conocer, dónde nací, cómo crecí. El futuro, Señor, todavía no lo sé, pero estoy viviendo hoy, Señor, y eso es lo que importa. Hoy estamos aquí, Señor, para decirte, Señor, cuán necesitado estamos, Señor, de conocerte más, y que tu amor, Señor, nos pueda impulsar, Señor, como esas flechas en las manos, Señor, del que tira la flecha, Señor, el arquero, para llegar, Señor, a aquellos que todavía no te conocen. Señor, quiero orar especialmente por el pueblo hispano en esta noche, Señor. Señor, que avives el fuego, Señor, en sus corazones, y aquellos que vienen el temor, Señor, que tú les puedas traer reposo en su corazón, su paz. Señor, y quiero, Señor, decirte, Señor, que te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Señor, hay muchas cosas que probablemente nos pueden paralizar, Señor, con respecto a la urgencia, pero, Señor, te ruego que tu Espíritu nos ayude, Señor, que tu palabra nos ayude, que tú traigas paz, que tú traigas, Señor, lo que necesitamos a nuestros corazones. Y como iglesia, Señor, que el miedo, Señor, no pueda gobernar nuestras vidas, porque quien la gobierna, Dios, eres tú. Señor, tú nos dijiste que tú nos dabas tu paz. La paz que Cristo trae, Señor, no depende de papeles, no depende del gobierno, no depende, Señor, del sistema en el cual estamos. Depende, Señor, saber que estamos contigo en el verdadero. Estos, Señor, son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero allí es donde hemos visto siempre tu fidelidad y tu amor, Señor. Y no nos cansamos, Señor, de hacer el bien. Señor, ayúdanos a orar, ayúdanos a servir, ayúdanos a congregarnos, ayúdanos a creer.
como iglesia, Señor, ayúdanos a amarnos los unos a los otros. En tu nombre oramos, Señor, porque estamos en tus manos. Y de ahí, Señor, nadie nos puede arrebatar, aún el mismo Satanás. Yo oro, Señor, en esta noche. Y gracias por el tiempo que nos permites, aún de reunirnos hoy acá. Gracias por los líderes de esta iglesia, por Nelson, Señor, por el pastor, por Fabio, por aquellos que hacen parte, Señor, del cuerpo de esta iglesia, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has traído. Ayúdanos a ver con tus ojos, Señor, a no perder el objetivo que eres tú y la urgencia, Señor, que hay hoy en día y que muchos, Señor, se están yendo a una eternidad sin ti. Y eso es muy triste y es muy doloroso para mi corazón, Señor. Danos esa pasión que solamente la podemos obtener de ti. En tu nombre oramos, Padre amado. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y